Soy Sofía García. Tengo 32 años. Soy sargento del ejército y soy viuda. Acababa de perder a mi marido. Al regresar a Asturias después de una misión voluntaria para escapar de la agonía de la muerte de Javier, nunca imaginé que entraría en un infierno muy distinto. La casa estaba helada, más fría que el aire invernal de fuera, y apestaba a muerte. Mi suegra y mi cuñado habían gastado hasta el último céntimo de la indemnización por fallecimiento, el dinero manchado de sangre que Javier dejó, para reservar un crucero de lujo. Cortaron la calefacción, dejando que mi suegro, Arturo, un veterano con una enfermedad terminal, se consumiera en su propia inmundicia. Aún más cruel. Habían cambiado sus analgésicos por agua del grifo para ahorrar unos euros. Pensaron que, sin Javier, nadie protegería a este viejo inútil. Pero se equivocaban. No sabían que Arturo guardaba un secreto valorado en 2 millones de euros y acababa de entregarme el detonador de esa bomba. Que se haga justicia. Si crees que el karma siempre llega a tiempo, suscríbete ahora para ver cómo una soldado les da una lección a unos sinvergüenzas que nunca olvidarán. Los limpiaparabrisas luchaban en vano contra la nieve asturiana. Era un aguanieve espesa y húmeda que se extendía por el cristal, convirtiendo el mundo exterior en una mancha gris y blanca. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante de la camioneta. Mis hombros estaban agarrotados por una tensión que no tenía nada que ver con el estado de la carretera. Moví mi mano derecha hacia el asiento del copiloto. Era un reflejo, una memoria muscular grabada en mí durante 7 años de matrimonio. Mis dedos rozaron el cuero frío, esperando el calor de una mano, la textura áspera de la manga de una chaqueta. Nada, solo un espacio vacío. Retiré la mano como si me hubiera quemado y el dolor me invadió en una nueva oleada. Javier se había ido. 8 meses. Mi cerebro todavía no se había reprogramado para aceptar el silencio de la cabina, por eso me había ofrecido voluntaria para la misión justo después del funeral. Necesitaba el ruido, las órdenes, el agotamiento del ejército para ahogar el silencio, pero ahora estaba de vuelta en la casa que habíamos comprado con sus padres para poder ayudar a cuidar de Arturo, de vuelta en el lugar que se suponía que era un santuario. Solo quería calor. Quería entrar en una casa que oliera a guiso casero o a café recién hecho, oír el zumbido de la caldera, sentarme frente a la chimenea e intentar averiguar cómo ser viuda a los 32. Entré en el camino de entrada. La casa estaba a oscuras. No la oscuridad acogedora de gente durmiendo, sino una oscuridad vacía, abandonada. La nieve del camino no había sido paleada. Estaba compactada en hielo, lo que significaba que nadie había entrado o salido en días. Abrí la puerta principal y entré. Me quedé helada. El aire en el vestíbulo no solo estaba fresco, era cortante. Exhalé y una nube de vaho blanco se formó frente a mi cara. Me ajusté el abrigo, confundida. El termostato en la pared a mi izquierda marcaba 4 grados. ¿Por qué apagarían la calefacción en medio de una ventisca? «Marisol, Iván», grité. Mi voz resonó plana y sin respuesta. Entré en el salón, dejando huellas húmedas en el parqué. Fue entonces cuando lo vi. La chimenea estaba fría, un gran vacío abierto, pero encima, en la repisa, estaba la urna triangular que contenía la bandera de España que había cubierto el ataúd de Javier. Estaba justo donde la había dejado, pero estaba gris. Una capa gruesa y vellosa de polvo cubría el cristal y el marco de madera. Una opresión se apoderó de mi pecho. No solo la habían ignorado, la habían tratado como un mueble viejo, un trasto no deseado acumulando polvo. La falta de respeto me quemó, ácida y caliente, en la garganta. Javier había muerto sirviendo a este país, y su propia madre no podía molestarse en quitarle el polvo a su bandera. Entonces me golpeó el olor. Al principio era débil, enmascarado por el frío glacial, pero a medida que avanzaba por el pasillo trasero donde estaba la habitación de Arturo, me asaltó. El hedor espeso y acre a amoníaco, orina, heces y algo más dulce, más pesado. El olor a enfermedad en descomposición. Arturo. Empujé la puerta del estudio para abrirla. Estaba glacial. Las persianas estaban bajadas, sumiéndolo en una oscuridad casi total. Busqué a tientas el interruptor de la luz, bañando la habitación en un resplandor fluorescente cegador. Jadeé, llevándome la mano a la boca. Arturo Vargas, el hombre que había sido un segundo padre para Javier, un orgulloso veterano de las misiones en los Balcanes, que solía cargar troncos sobre sus hombros como si fueran ramitas, era un esqueleto.
Estaba acurrucado en posición fetal en la cama de hospital que le habíamos instalado. Las sábanas estaban manchadas de un amarillo oscuro y marrón. Temblaba tan violentamente que el armazón metálico de la cama traqueteaba. Estaba tumbado en sus propios desechos. Corrí a su lado, dejando caer mi bolsa de lona. Arturo, Dios mío, Arturo, estoy aquí. Su piel era fina como el papel y helada al tacto. Sus ojos estaban cerrados, hundidos en su cráneo. No parecía oírme. Deliraba. Su cabeza golpeaba débilmente contra la almohada sucia. Javier, carraspeó, un susurro seco y quebrado. Javier, ayúdame. Hace mucho frío. El nombre de mi difunto marido, pronunciado por este hombre moribundo, me destrozó. Arturo no lo sabía. En su fiebre, en su agonía, estaba llamando a la única persona que realmente lo había protegido. Y Javier ya no estaba. Estoy aquí, papá. Estoy aquí, logré decir, con los ojos anegados en lágrimas. Voy a hacer que entres en calor. Te lo prometo. Me quité mi pesado abrigo y lo puse sobre él, arropando sus hombros temblorosos. Necesitaba agua, necesitaba toallas, necesitaba matar a quienquiera que le hubiera hecho esto. Corrí a la cocina, mis botas resonando en el linóleo. La casa estaba tan silenciosa, tan vacía. ¿Dónde estaban? Marisol no lo abandonaría así sin más. Estaba obsesionada con las apariencias. No dejaría que los vecinos pensaran que estaba descuidando a su marido. Cogí un cuenco de la encimera para llenarlo de agua y entonces vi la nevera. Un imán sostenía un trozo de papel de rayas a la altura de los ojos. Era un imán de plástico barato con forma de plátano con una cara tonta. Parecía ridículo contra el acero inoxidable. Reconocí la letra al instante. Era de Iván. Perezosa, inclinada, descuidada. Arranqué el papel de la nevera. Me temblaban tanto las manos que el papel traqueteaba. Oye, si estás leyendo esto es que has vuelto. Bien, ya puedes encargarte del viejo. Mamá y yo necesitábamos un descanso. Este último año ha sido una pesadilla con todo el drama de Javier y necesitábamos desconectar. Hemos reservado una suite en el Royal Caribbean. No nos llames. El roaming es una locura. Volveremos en 2 semanas. Manténlo vivo hasta que volvamos, o no, da igual. Iván y mamá. Me quedé mirando la nota. Todo el drama de Javier. Así llamaban a la muerte de mi marido. Así llamaban a enterrar a un hijo y a un hermano. Drama. Un grito crudo y primitivo creció en mi pecho. Estaban en un crucero. Estaban bebiendo cócteles y comiendo de buffets en el trópico, tomando el sol, mientras dejaban que un veterano de guerra con cáncer se congelara hasta la muerte en sus propios excrementos en Asturias. Miré el imán de plátano, sonriéndome con su estúpida sonrisa de plástico. Miré las palabras Royal Caribbean. Arrugué el papel en mi puño, apretándolo hasta que mis uñas se clavaron en mi palma. El dolor que me había agobiado durante 8 meses se evaporó. En su lugar, algo más se encendió. Ya no era pena. Era una furia fría, dura, de grado militar. Ya no era solo una viuda afligida en una casa fría. Era un sargento y acababa de identificar al enemigo. Llené un cuenco grande con agua del hervidor que acababa de calentar. El agua del grifo estaba helada, y el calentador de agua parecía estar en las últimas, luchando por sacar algo tibio por las tuberías. La probé con el codo, tal como nos enseñaron en primeros auxilios básicos, como una madre lo haría con un bebé. Tenía que estar lo suficientemente caliente para contrarrestar el frío de la habitación, pero lo suficientemente suave para una piel que parecía papel de pergamino. De vuelta en el estudio, el olor me golpeó de nuevo, pero lo ignoré. Coloqué el recipiente en la mesita de noche y saqué una toalla limpia del armario de la ropa blanca, una de las pocas cosas que Marisol no había empacado o vendido. «Con cuidado, Arturo», susurré, retirando las sábanas sucias de su cuerpo tembloroso. «Te tengo. Vamos a limpiarte». Apenas estaba consciente, pero cuando el paño húmedo y tibio tocó su pecho, sus ojos se abrieron de golpe. La confusión dio paso a la comprensión, y luego, al instante, al horror. Intentó apartarse, cubrirse con unas manos demasiado débiles para levantarlas. Sofía gimió, un sonido que venía de lo más profundo de su garganta. Lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos, deslizándose por la barba gris de sus mejillas. «Sofía, no, por favor, tú no». Se me partió el corazón.
Este hombre había sido un carpintero vibrante y fuerte. Había construido la terraza trasera de esta casa con sus propias manos. Había servido en los Balcanes, atravesando junglas, sobreviviendo a cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar. Y ahora estaba llorando porque su nuera tenía que limpiarlo como a un bebé. Shh, lo calmé, manteniendo mi voz firme y práctica, sin detener mi trabajo. Sabía que si dudaba, lo empeoraría. Es solo un cuerpo, Arturo. Es solo suciedad. Nos desharemos de ella. Eres el padre de Javier. Eso te convierte en mi padre, y los padres cuidan de los hijos, y los hijos cuidan de los padres. Ese es el trato. Cerró los ojos con fuerza. Giró la cabeza hacia la pared. Su pecho se sacudía con sollozos silenciosos. Mientras trabajaba, enjuagando el paño y escurriéndolo, una cita de la Madre Teresa flotó en mi mente. Algo que había leído años atrás y nunca había entendido del todo hasta este mismo momento, en esta habitación helada. La pobreza más terrible es la soledad y el sentimiento de no ser amado. Arturo no era pobre por falta de dinero. Era pobre porque las personas que se suponía que debían amarlo lo habían tratado como basura para tirar. Mi mente divagó, arrastrada por la gravedad del dolor, al día en que enterramos a Javier. También llovía ese día, una llovizna fría y miserable que lo empapaba todo. Estábamos en el cementerio, de pie alrededor de la tumba abierta. La guardia de honor estaba allí, rígida y perfecta con sus uniformes de gala. El corneta acababa de empezar a tocar el toque de oración. Me estaba desmoronando, no podía respirar. Me temblaban las rodillas y me aferraba al ataúd de Javier como si fuera lo único que me sujetaba a la tierra. Sollozaba fuerte, horriblemente, buscando aire, y entonces sentí un pellizco agudo en el brazo. «Sofía, para allá», siseó Marisol en mi oído. La miré a través de una visión borrosa. Estaba impecable. Llevaba un vestido negro de diseño que probablemente costó más que mi primer coche y un sombrero de ala ancha para recortar una silueta. Sostenía un gran paraguas negro, inclinado no para protegerme a mí, sino a sí misma de la lluvia. «Estás montando un numerito», susurró, su voz venenosa. «Mírate la cara. Se te está corriendo el rímel. Eres un desastre. Recomponte. El fotógrafo está tratando de hacer una foto de familia y eres un desastre». La miré, atónita. Su hijo estaba en una caja a 1,5 metros, y a ella le preocupaba su rímel y la foto para su Facebook. Miré a Arturo. No estaba bajo un paraguas. Estaba de pie a 1,5 metros, completamente expuesto a la lluvia. El agua le goteaba de la nariz, empapando su traje, pegando su pelo blanco a su cráneo. No miraba a la cámara. No miraba a Marisol. Miraba fijamente el ataúd cubierto por la bandera, manteniendo la espalda recta a pesar del cáncer que ya le devoraba los huesos. Levantó la mano en un saludo lento y tembloroso. Permaneció allí durante toda la ceremonia, temblando de frío y dolor, honrando al niño que había criado desde que tenía 4 años. No le importaban sus zapatos ni su traje. Estaba perdiendo un pedazo de su alma. Esa era la diferencia. A Marisol le encantaba la atención que Javier le reportaba. Arturo amaba a Javier. Sofía. La débil voz me devolvió al presente. El agua del cuenco se estaba enfriando. Arturo ya estaba limpio, vestido con una pijama de franela fresca que había encontrado en el fondo de un cajón. Lo había envuelto en 2 gruesas mantas de lana. Me estaba mirando, sus ojos grises más claros que cuando llegué. Parecía agotado, su rostro demacrado y su piel cerosa. «Estoy aquí mismo, Arturo», dije, sentándome en el borde de la cama y tomando su mano. Era como sostener un manojo de ramitas. «¿Te sientes mejor?». No respondió a mi pregunta. En cambio, frunció el ceño con el esfuerzo. Apretó mi mano, un apretón tan débil que parecía el roce de un fantasma. «Estás delgada», susurró con voz ronca. «¿Has comido, cariño?». Javier se enfadaría mucho si te viera tan flaca. El aliento se me cortó. Aquí estaba él, moribundo, hambriento, deshidratado, abandonado en una casa helada por su mujer y su hijastro. Acababa de pasar por la humillación de ser bañado, y el primer pensamiento coherente que su cerebro pudo formar no fue una queja sobre su dolor, no una súplica por agua, fue preocupación por mí. Le preocupaba que no hubiera almorzado. El contraste entre este anciano moribundo y los monstruos de ese crucero era tan marcado que era físicamente doloroso.
Marisol e Iván probablemente se estaban atiborrando de cócteles de gambas y filetes en este momento, usando el dinero de la muerte de Javier. Mientras que el hombre que realmente amaba a Javier yacía aquí preocupándose por mi apetito. Las lágrimas volvieron a asomar a mis ojos, pero no eran lágrimas de pena. Eran lágrimas de un amor feroz y protector. «Estoy bien, papá», logré decir, usando el título que sabía que él apreciaba. «Comeré, pero primero necesitamos que bebas algunos líquidos. Si crees que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por quién se queda cuando las cosas se ponen difíciles, dale al botón de me gusta ahora mismo. Me ayuda. Comparte la historia de Arturo y comenta amor verdadero abajo, si estás de nuestro lado en esta lucha». Vi cómo sus ojos comenzaban a cerrarse de nuevo, el esfuerzo de hablar agotando su energía. Parecía tranquilo por primera vez desde que entré, seguro al saber que no estaba solo. Me quedé sentada en el silencio, escuchando el aullido del viento afuera y el ritmo lento y superficial de su respiración. No quería moverme, no quería soltar su mano, pero mientras estaba sentada en la quietud, una repentina y dura luz azul iluminó la esquina oscura. Mi móvil, que estaba en la mesita de noche donde lo había tirado, se había encendido. No era una llamada, era una notificación, y luego otra, y otra. Solté suavemente la mano de Arturo y cogí el dispositivo. La pantalla brilló contra mi cara en la oscuridad fría y artificial. Lo desbloqueé, y los iconos de mi aplicación bancaria me devolvieron la mirada. Respiré hondo. Era hora de ver exactamente cuánto daño habían hecho. La luz azul de la pantalla del smartphone atravesaba la penumbra del estudio como un láser, quemando mis ojos cansados. Me senté en el borde de la cama de Arturo. El silencio de la casa helada presionaba mis tímpanos. Afuera, el viento azotaba el revestimiento. Pero adentro, el único movimiento era el rítmico subir y bajar del pecho del anciano bajo el montón de mantas que había reunido. Mi pulgar se cernía sobre la notificación. Era de Instagram. Jessica. Jessica era la novia de Iván, una aspirante a influencer de 24 años que no había trabajado un solo día en su vida. Era el tipo de persona que veía los funerales como eventos de networking y las tragedias como oportunidades de contenido. Toqué el icono, la aplicación se cargó y una foto llenó la pantalla. Era tan brillante y colorida que parecía una alucinación en comparación con la miseria gris del invierno asturiano. Era un selfie. Jessica sonreía radiante, sus dientes de un blanco cegador, su piel bronceada de un tono profundo y artificial. Llevaba un bikini rosa neón que apenas contenía su pecho y unas enormes gafas de sol de diseño que reflejaban un océano turquesa. Detrás de ella estaba la inconfundible barandilla blanca de la cubierta de un crucero, enmarcando una vista de aguas cristalinas y una isla exuberante en la distancia. En una mano sostenía un cóctel tropical, algo naranja con una sombrillita de papel y una rodaja de piña. En su otro brazo, colgado con indiferencia como si perteneciera allí, había un bolso de hombro Gucci Marmont nuevo, el de cuero negro con la doble G dorada. Sabía exactamente cuánto costaba ese bolso porque la había visto babear por él en las revistas. 200 euros. Pero fue el pie de foto lo que hizo que la bilis me subiera a la garganta. Viviendo la vida al máximo en las Canarias. Anoche le enseñé a mi chico a jugar al blackjack y ganamos un pastón jaja. Necesitaba mucho este viaje de autocuidado después de un año tan tóxico. Agradecimientos especiales a mi cuñado por patrocinar esta escapada celestial. Modo vacaciones, Reino del Mar, nuevo Gucci. Bendecida, seguro de vida, gracias Javier. Contuve el aliento. Lo leí de nuevo. Seguro. De vida. Gracias. Javier. Mis manos comenzaron a temblar. Un temblor fino y de alta frecuencia que hacía vibrar la carcasa del teléfono. Lo había etiquetado. Había etiquetado a mi marido muerto, un soldado que murió en un pueblo polvoriento y olvidado por Dios al otro lado del mundo. En una publicación sobre ella bebiendo Mai Tais y comprando bolsos de diseño. Patrocinando esta escapada. Un escalofrío profundo se instaló en mi estómago, uno más frío y oscuro que el dolor que llevaba a diario. Minimicé Instagram y encontré la carpeta donde guardaba mis aplicaciones financieras. Antes de irme a mi misión voluntaria, había tomado una decisión estúpida, confiada e ingenua. Había añadido a Iván como usuario autorizado en la cuenta corriente principal, la misma donde se había depositado el pago del seguro de vida para militares de Javier. 400.000 euros.
Ese dinero se suponía que era la red de seguridad. Se suponía que pagaría los cuidados paliativos de Arturo, sus medicamentos y su funeral cuando llegara el momento. Se suponía que pagaría la hipoteca de la casa para que Arturo no se quedara sin hogar. Confié en Iván. Era el hermano de Javier. Era perezoso, sí, y un consentido, pero nunca pensé que fuera un monstruo. Pensé que compraría la comida, tal vez pagaría la factura de la luz. Toqué el icono de la aplicación del banco. La rueda del Face ID giró durante un segundo que pareció una eternidad. Autenticando. Inicio de sesión exitoso. El panel se cargó. Me quedé mirando los números. Parpadeé, segura de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada en la oscuridad. Limpié la pantalla con el pulgar. Saldo disponible. 12,45 €. El aire se escapó de la habitación. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. No, eso no era posible. Había más de 400.000 euros ahí hace 8 meses. Toqué el historial de transacciones. La lista se pobló, desplazándose hacia abajo y hacia abajo. Era una hemorragia, una masacre financiera. Royal Caribbean NV. 800 €. Retirada en cajero, casino, Las Palmas. 500 €. Retirada en cajero, casino, Las Palmas. 500 €. Gran Casino de Las Palmas. 10 €. Gucci Duty Free. 2 500 €. Carnival Spa en Salón. 850 €. Bodega El Mundo, Santa Cruz de Tenerife. 465, 21 €. Concesionario Ford 65, 0 €. Una camioneta nueva para Iván. El Corte Inglés. 1 200 €. Apple Store. 3 00 €. Retirada en efectivo. 5 €. No solo habían metido la mano en el bote, lo habían vaciado. Habían rascado el fondo del barril. Ese dinero era Javier. Cerré los ojos y lo vi. Vi a Javier volviendo del entrenamiento, cubierto de barro, agotado, con las botas gastadas. Lo vi firmando los papeles del seguro en la mesa de la cocina, con el rostro serio. Si me pasa algo, Sofía, había dicho, quiero asegurarme de que tú y papá estéis bien. No quiero que os preocupéis por el dinero. Ese dinero era su sacrificio. Era el valor que el gobierno le ponía a su vida. Cada euro de esa cuenta representaba una gota de su sangre, un minuto de su miedo, un pedazo de su futuro que nunca llegó a vivir. Y se lo estaban bebiendo, llevándolo como bolsos, jugándoselo en máquinas tragaperras en las Canarias, recibiendo masajes en un spa de lujo. Se estaban comiendo a mi marido. Un sonido escapó de mi garganta, un gruñido bajo y animal que no reconocí como mío. Mi visión se volvió borrosa. La luz blanca de la pantalla del teléfono se convirtió en una neblina roja. La audacia, la crueldad, la maldad pura y sin adulterar de etiquetar mi seguro de vida mientras Arturo yacía allí en la oscuridad, tiritando bajo un abrigo porque eran demasiado tacaños para pagar la factura del gas. Dejaron que Arturo se sentara en su propia inmundicia para ahorrar dinero en pañales, pero se gastaron 10 €, en un casino en una noche. La rabia me golpeó como un golpe físico, más intenso y violento que cualquier cosa que hubiera sentido en combate. Sentí que la piel me ardía. No podía respirar. No podía pensar. Todo lo que podía sentir era el peso del teléfono en mi mano, el portal a su alegría enferma y retorcida. Me levanté. Me temblaban tanto las rodillas que casi me caigo. Miré la pantalla una última vez, el rostro vacío y sonriente de Jessica burlándose de todo por lo que Javier había muerto. Parásitos, susurré entre dientes. Eché el brazo hacia atrás y lancé el teléfono a través de la habitación con todas mis fuerzas. Voló a través de la oscuridad como un misil y se estrelló contra el pladur opuesto a la cama. Crack. El sonido fue explosivo en la casa silenciosa. La pantalla se hizo añicos, lloviendo fragmentos de cristal en el suelo, y la luz, finalmente, afortunadamente, se extinguió en la negrura. El sonido del iPhone golpeando el pladur resonó como un disparo. Una grieta violenta que pareció absorber el oxígeno de la habitación. Por una fracción de segundo, hubo un silencio absoluto. Luego empezaron los gritos. No eran míos, venían de la cama. El ruido repentino había despertado a Arturo, sacándolo de su frágil y agotado sueño. El movimiento brusco debió de torcerle la columna, activando el cáncer de huesos que le había estado devorando las vértebras durante meses. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Que pare! La voz de Arturo ya no era un susurro.
Era un grito húmedo y gutural de pura agonía. Arqueó la espalda sobre el colchón, sus dedos esqueléticos arañando las sábanas, sus piernas pateando en un intento inútil de escapar del dolor que explotaba dentro de él. Arturo, lo siento mucho. Me abalancé hacia él. El pánico se apoderó de mi pecho. Había visto a hombres recibir disparos. Había visto a soldados perder miembros por artefactos explosivos improvisados en el desierto. Conocía el dolor, pero esto era diferente. Esto era tortura. Tenía los ojos en blanco, mostrando solo el blanco, y la mandíbula tan apretada que pensé que se le romperían los dientes. Javier, se está rompiendo. Se está rompiendo. Sollozó. Las lágrimas corrían horizontalmente hacia sus orejas. Te tengo. Voy a por la medicina. Aguanta, papá. Solo aguanta. Me giré hacia la mesita de noche. Conocía el protocolo. Los cuidados paliativos significaban tener un kit de confort cerca para el dolor irruptivo. El pequeño frasco de vidrio marrón de morfina líquida, Roxanol, era lo único que podía aliviar este nivel de sufrimiento. 0,5 ml, sublingual, cada 4 horas según necesidad. Agarré el frasco de al lado de la jarra de agua vacía. Mis manos temblaban, la adrenalina me inundaba, pero mi entrenamiento se activó. Evaluar, ejecutar, aliviar. Agarré la tapa para desenroscarla, preparándome para presionar y girar, anticipando el mecanismo de seguridad para niños. Pero la tapa giró libremente. No hubo resistencia, ni el clic-clic-clic del sello de seguridad. Estaba suelta. Fruncí el ceño, una punzada de inquietud en la nuca. Quizás Marisol la había dejado suelta después de la última dosis. Fue descuidado, incluso peligroso. Pero en una crisis, la gente comete errores. Saqué el gotero del vial. Me quedé helada. El líquido dentro de la pipeta de vidrio era transparente, cristalino. El sulfato de morfina no suele ser invisible. Tiene una ligera viscosidad, una pesadez. A veces se tiñe de azul o rojo según la farmacia, pero incluso el líquido transparente tiene una textura almibarada. Esto goteaba del gotero rápidamente, como agua. Sofía, por favor, gimió Arturo detrás de mí. Un sonido de miseria absoluta. Me llevé el gotero a la nariz. Esperaba el amargor químico y medicinal de los opioides. Esperaba el olor de un hospital. En cambio, olía a piscina, a cloro. Era el inconfundible y agudo olor del agua de grifo tratada. La misma agua que salía del grifo de la cocina de abajo. El estómago se me cayó tan rápido que me sentí mareada. No, mi mente lo rechazó. No, no lo harían. Nadie es tan malvado, ni siquiera ellos. Tenía que estar segura. Tenía que estar completamente segura antes de dejar que esta realidad me desquiciara. Exprimí una gota en la punta de mi dedo y me la llevé a la lengua. La morfina es amarga. Es un sabor que te hace fruncir los labios, un asalto químico que perdura. No probé nada, solo agua fría, plana y clorada. El frasco se me cayó de la mano. Golpeó la alfombra con un ruido sordo. No se rompió. Simplemente rodó debajo de la cama. Le habían robado su medicación. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Marisol e Iván no solo lo habían descuidado, no solo se habían olvidado de rellenar una receta, habían vaciado deliberadamente un frasco de narcóticos de la lista Zude, la medicación que era la única barrera entre un hombre moribundo y el infierno, y lo habían llenado con agua del grifo. ¿Por qué? Para ahorrarse los 50 euros del copago, para vender las pastillas en la calle y pagar el crucero, o simplemente porque lo odiaban lo suficiente como para dejarlo sufrir. ¡Que pare!, gimió Arturo, su voz cada vez más débil, su energía agotada. Se estaba acurrucando de nuevo, temblando, vencido por el dolor. Miré el espacio vacío en la mesita de noche, donde debería haber estado la medicina. Miré al hombre retorciéndose en la cama. Esto era la escena de un crimen. Esto no era solo una mala dinámica familiar, esto era tortura. Habían mirado a este hombre, un hombre que había trabajado durante 30 años para poner un techo sobre sus cabezas, un veterano que había servido a su país, y habían decidido que su dolor era menos importante que sus vacaciones. Lo habían mirado a los ojos, le habían dado un gotero de agua, y le habían dicho que era medicina. Habían prendido fuego a un hombre moribundo mientras sus huesos se rompían desde dentro. Recordé la voz de Marisol en la última cena familiar, chillona y santurrona, dando un sermón sobre el pavo.
Honrarás a tu padre y a tu madre. Había sermoneado cuando Javier se perdió una llamada dominical. Es el primer mandamiento con promesa, Sofía. Vosotros los militares os olvidáis de las leyes de Dios. Honrar a su padre. Lo estaba honrando con agua mientras ella bebía martini sobre su tumba. Una calma fría y oscura me invadió. El temblor de mis manos se detuvo. El pánico retrocedió. Volví a la cama. No podía darle morfina. No tenía, pero podía darle calor. Podía darle consuelo. Me subí a la cama, con botas y todo. No me importaba la suciedad. Puse mis brazos alrededor de Arturo. Envolví mi cuerpo alrededor de su frágil figura, atrayéndolo hacia mí, compartiendo cada gramo de calor corporal que tenía. Tiré de las mantas sobre ambos, creando un capullo contra la habitación helada. «Te tengo, papá», le susurré al oído, meciéndolo suavemente. «Lo siento mucho. La medicina. Se ha acabado, pero estoy aquí. No me voy. Solo concéntrate en mi voz». Enterró la cara en mi chaqueta, agarrando mi manga con una fuerza desesperada. Lloró, sollozos suaves y rotos que vibraban contra mi pecho. Miré hacia la oscuridad de la habitación, mis ojos bien abiertos y secos. Ya no lloraba. Había terminado de llorar. Imaginé la cara de Marisol. Imaginé la sonrisita de Iván. Los imaginé riendo en ese barco, chocando las copas, pensando que se habían salido con la suya, con el crimen perfecto. Pensaron que la muerte de Javier había dejado a Arturo indefenso. Pensaron que yo era solo una viuda rota y afligida que volvería y limpiaría su desastre. Se olvidaron de quién era yo. Se olvidaron de que antes de ser esposa, antes de ser viuda, era un soldado. Estaba entrenada para identificar amenazas. Estaba entrenada para eliminarlas. Acaricié el fino pelo blanco de Arturo mientras su respiración finalmente comenzaba a entrecortarse y a ralentizarse, el agotamiento superando al dolor. «Te lo juro, Arturo», susurré en la oscuridad. Una promesa para él y para el fantasma de mi marido. Lo juro por la vida de Javier. No se saldrán con la suya. No solo voy a demandarlos, no solo voy a gritarles. Apreté la mandíbula hasta que me dolió. Voy a destruirlos. Voy a quitarles todo, pieza por pieza, hasta que no les quede nada más que la ropa que llevan puesta y la vergüenza en sus almas. Seré su karma. ¿Por qué? La pregunta se formó en mi mente, gritando por una respuesta. ¿Por qué los seres humanos podían ser tan crueles? Como si oyera mi pregunta silenciosa, Arturo se revolvió en mis brazos. Su respiración cambió. No estaba dormido, estaba despierto y de repente, extrañamente, tranquilo, movió la mano, golpeando débilmente mi brazo, indicándome que lo soltara. Él tenía la respuesta, y estaba escondida justo debajo de nosotros. La habitación se había sumido en un silencio pesado y sofocante después del caos de la última hora. El único sonido era el viento que sacudía el revestimiento suelto del exterior y el zumbido de la vieja nevera de abajo. Todavía sostenía a Arturo, mis brazos acalambrados por mantener el abrazo que lo mantenía caliente, mi mente corriendo con planes de venganza que se sentían demasiado grandes y violentos para esta pequeña y helada habitación. Entonces Arturo se movió. No fue el movimiento inquieto y agonizante de antes, fue deliberado. Empujó contra mi pecho con una fuerza sorprendentemente sólida. Me eché hacia atrás, mirando su rostro, esperando ver de nuevo la mirada vidriosa y delirante del dolor. Pero no estaba allí. Sus ojos estaban abiertos. Y por primera vez desde que llegué, la niebla gris se había ido. Sus pupilas estaban nítidas y enfocadas. El tinte amarillo de la enfermedad todavía estaba allí, pero el hombre detrás de los ojos, el carpintero astuto, el sargento que había guiado a hombres a través de la jungla, había vuelto. Era lucidez terminal. ¿Había oído hablar de ello a los médicos del ejército? El último impulso, el estallido de energía que el cerebro libera justo antes del final, dando a los moribundos podía dar un momento de claridad absoluta para decir sus adioses o, en el caso de Arturo, para dar órdenes. «Sofía», dijo. Su voz ya no era ronca, era baja, pero clara. Debajo de la cama, junto al poste trasero izquierdo. «Arturo, necesitas descansar», susurré, apartando un mechón de pelo blanco de su frente. «Hazlo, soldado», ordenó. No fue cruel. Fue urgente. «Hay una caja de munición de metal verde. Sácala. Ahora». Dudé un segundo, luego asentí. Me deslicé fuera de la cama. Mis botas golpearon el suelo frío.
Me agaché, ignorando el olor a polvo y enfermedad, y miré en la oscuridad debajo del armazón de metal de la cama. Allí, empujada contra la pared, escondida detrás de una pila de viejas revistas de National Geographic y un par de zapatillas gastadas, había una caja de acero verde opaco. Era una caja de munición militar estándar, del tipo que se encuentra en las tiendas de excedentes del ejército, cubierta con una gruesa capa de polvo gris. La saqué. Era mucho más pesada de lo que esperaba. El metal raspó ruidosamente contra el suelo de madera. Marisol siempre odió esa caja, dijo Arturo con una risa seca y sin humor. La llamaba mi montón de trastos. La pateaba cada vez que pasaba la aspiradora. Se quejaba de que era un acaparador. Nunca intentó abrirla. Limpié el polvo de la tapa con la manga. El cierre estaba rígido por el óxido. Metí el pulgar debajo de la abrazadera y empujé con fuerza. Con un chirrido metálico, se abrió. Levanté la pesada tapa. Esperaba encontrar viejos metales, tal vez algunas cartas de los Balcanes, o tal vez una colección de monedas. En cambio, la caja estaba repleta de papel. Papel grueso, cremoso, de alta calidad que olía a bibliotecas antiguas y tinta. Metí la mano y saqué la primera funda. Mis ojos se abrieron de par en par. Era un certificado de acciones. Un certificado de acciones en papel original de 1980. El logo en la parte superior era una manzana de colores arcoíris con un mordisco. Apple Computer Inc. Busqué más adentro. Debajo había más. Microsoft Corporation, 1986. Coca-Cola. Home Depot. Yo era carpintero, Sofía, dijo Arturo, su voz firme desde la cama. Pero escuchaba. Trabajaba en casas para gente rica en Oviedo. Los oía hablar. Allá por los 80, todos decían que los ordenadores eran una moda pasajera. Marisol decía que estaba tirando el dinero. Ella quería cortinas nuevas, coches nuevos, pero cada mes cogía un poco de mi sueldo y compraba papel. Miré el número de acciones en el certificado de Apple. Luego hice el cálculo mental de 40 años de desdoblamientos de acciones. 2 por 1, 7 por 1, 4 por 1. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo, pero esta vez no era de rabia, era de conmoción. Arturo, tartamudeé, mirándolo. ¿Tienes idea de lo que vale esto? Asintió lentamente. Dejé de abrir los extractos hace 10 años cuando llegó a los 2 millones. Ahora está casi todo en el plan de reinversión. Señaló con un dedo tembloroso una gruesa carpeta azul en el fondo de la caja. Lee esa. Esa es la importante. Saqué la carpeta azul. Grabado en letras doradas en el frente estaba la frase, el fideicomiso en vida revocable de Arturo Vargas. La abrí en la página de resumen, fechada hace solo 3 meses. Activos totales bajo gestión. 3. 250. 478. 19 euros. 3. 2 millones de euros. Me quedé mirando el número. Los ceros parecían bailar en la página. 2 millones de euros. Guardados en una caja oxidada debajo de una cama, en una casa donde la calefacción estaba apagada para ahorrar dinero. Pertenecientes a un hombre que bebía agua del grifo en lugar de analgésicos porque su esposa no quería gastar 50 euros. Ella no lo sabe, susurré. No era una pregunta. Cree que estoy arruinado, dijo Arturo con un tono duro en la voz. Cree que todo lo que tengo es mi pensión de invalidez. Por eso me trata así. Por eso se fue. Si supiera de esta caja, estaría sentada en esa silla ahora mismo, sosteniendo mi mano, dándome sopa con una cuchara, solo esperando a que me muera para poder comprar sus yates. Tosió, un sonido húmedo y estertóreo, que sacudió todo su cuerpo, pero me hizo un gesto para que no me preocupara. Me miró, su mirada intensa. Javier lo sabía, dijo en voz baja. La mención de mi marido me dejó sin aliento. Javier lo sabía. Le mostré la caja justo antes de que se fuera a su última misión, dijo Arturo, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba preocupado por dejarte. Preocupado por el dinero. Le dije, hijo, si estiro la pata o si no vuelves, esto va para Sofía. Me hizo prometerlo. Dijo, papá, no dejes que mamá lo coja. Lo malgastará. Dáselo a Sofía. Ella hará lo correcto. Apreté la carpeta contra mi pecho, cerrando los ojos con fuerza mientras las lágrimas caían, calientes y rápidas. Javier, incluso desde la tumba, me estaba cuidando.
Había guardado este secreto para protegerme. Esta era la prueba, Sofía, susurró Arturo. Quería ver si me cuidarían porque era un marido y un padre, o si solo les importaba lo que podían conseguir. Bueno, esta noche he obtenido mi respuesta. Señaló la mesita de noche vacía donde había estado el frasco de morfina lleno de agua. Fallaron, dijo simplemente. Fallaron, y están despedidos. Extendió la mano. Dame la carpeta. Mira en la parte de atrás. Hay una tarjeta grapada. Se la entregué. La volteó y señaló una tarjeta de visita. Catalina Robles, abogada de sucesiones. Tienes que llamarla, ordenó Arturo. Mi teléfono está en el cajón de arriba. Es un teléfono viejo de tapa, pero funciona. Llámala. Dile que es un código rojo. Ella sabrá lo que significa. Arturo, pregunté. Son las 3 de la mañana. Hay una ventisca afuera. No tengo tiempo, Sofía, espetó. La urgencia quebrando su voz. Lo siento. El reloj corre. Si muero antes de firmar la enmienda, Marisol se queda con todo. La ley se lo da al cónyuge. Se queda con los 3 millones. Se queda con la casa. Se reirá de nosotros para siempre. Me agarró la muñeca. Su fuerza flaqueaba, pero su voluntad era de hierro. Necesito firmar el Nuevo Testamento. Necesito nombrarte única beneficiaria y fideicomisaria. Necesito desheredar a Marisol Vargas e Iván Vargas por completo. Quiero que se haga esta noche, antes de que salga el sol. Lo miré. Vi el fuego en sus ojos, la última resistencia de un viejo soldado que se negaba a dejar que el enemigo ganara. Asentí. Metí la mano en el cajón y saqué su viejo y maltrecho teléfono de tapa Samsung. Lo abrí. El teclado brillaba en verde en la oscuridad. Estoy en ello, papá, dije. Marqué el número de la tarjeta. Mientras la línea comenzaba a sonar, miré la caja de munición llena de millones, luego la habitación helada y, finalmente, al hombre que había jugado a largo plazo y había ganado. Diga, respondió una voz femenina somnolienta e irritada al tercer timbre. Señora Robles, dije, mi voz firme. Soy la sargento Sofía García. Llamo de parte de Arturo Vargas. Dice que es un código rojo. Hubo una pausa al otro lado, luego el susurro de sábanas y un cambio repentino de tono. Me estoy poniendo las botas, dijo Catalina Robles. Manténlo vivo. Estaré allí en 20 minutos. Los faros del coche atravesaron la nieve arremolinada fuera de la ventana, pintando las paredes oscuras del estudio como reflectores. Un momento después, el golpe sólido de una puerta de coche cerrándose resonó en la casa helada. Catalina Robles no llamó. Tenía una llave que Arturo le había dado años atrás. Se sacudió la nieve de sus botas altas en el pasillo y entró en la habitación, trayendo una ráfaga de aire frío con ella. Era exactamente como Arturo la había descrito. Una mujer de unos 50 años con el pelo gris acerado cortado en un bob práctico, y llevaba un abrigo de lana que parecía que podría detener una bala. No parecía una abogada cazafortunas. Parecía una abogada que entierra cuerpos. Echó un vistazo a Arturo tiritando bajo el montón de abrigos, luego al vaho visible que salía de mi boca. Sus ojos se entrecerraron, no dijo una palabra. Abrió su maletín de cuero en la mesita de noche, apartando la jarra de agua vacía con un estruendo. «Necesito luz», dijo, su voz ronca por el sueño pero totalmente profesional. Cogí la lámpara de pie del salón y la enchufé. Catalina colocó su smartphone en un pequeño trípode que sacó de su bolso. «Estamos grabando una declaración jurada en vídeo», afirmó, ajustando el ángulo. «Si solo firmamos los papeles, Marisol alegará que fue coaccionado o que deliraba. Necesitamos una prueba en vídeo de que está en su sano juicio. Necesitamos que esto sea a prueba de balas». Pulsó el botón de grabar. Arturo se recuperó. Fue increíble de ver. Se incorporó, enderezándose la pijama de franela. Miró a la lente con la intensidad de un comandante informando a sus tropas. «Diga su nombre completo y la fecha», ordenó Catalina. «Arturo James Vargas, 24 de noviembre. ¿Entiende el documento que está a punto de firmar?» «Lo entiendo», dijo Arturo, su voz firme. «Es una enmienda a mi fideicomiso en vida revocable. Estoy eliminando a Marisol Vargas e Iván Vargas como beneficiarios. Estoy nombrando a Sofía García única fideicomisaria y beneficiaria de todos mis activos, incluyendo las cuentas de inversión y esta propiedad. ¿Está haciendo esto bajo coacción?» Arturo apartó la vista de la cámara y me miró. Su mirada se suavizó. «No.
Lo hago porque es la única que se quedó. Catalina asintió. Colocó el documento en un portapapeles y se lo sujetó firmemente. La mano de Arturo temblaba, pero agarró el bolígrafo como un arma. Firmó su nombre, Arturo J. Vargas. Catalina sacó un pesado sello de notario de metal de su bolso. Lo presionó en el papel junto a su firma. K. Tank. El sonido fue pesado, final y satisfactorio. Sonó como un martillo cayendo en un tribunal. Sonó a justicia. Hecho, dijo Catalina, guardando sus cosas con rápida eficiencia. El fideicomiso está enmendado. A partir de este momento, Marisol no tiene ningún derecho sobre el dinero. La casa es tuya. Las acciones son tuyas. Se detuvo en la puerta, abrochándose el abrigo. Echó un vistazo al vial de morfina vacío que había dejado en la mesita de noche. Lo cogió, lo olió, y su rostro se contrajo con disgusto. «Conserva ese vial», dijo, su voz sombría. «Eso no es un asunto del juzgado de sucesiones, Sofía. Eso es del juzgado de lo penal. Nos vemos cuando amaine la nieve». Y luego se fue. Las luces traseras rojas de su Subaru Outback se desvanecieron en la ventisca. Estábamos solos de nuevo, pero la dinámica había cambiado. El aire de la habitación ya no se sentía pesado de desesperación, se sentía eléctrico. Teníamos el escudo. Ahora necesitábamos la espada. Miré a Arturo. Se estaba desvaneciendo de nuevo. La energía de la firma se estaba agotando, pero señaló con un dedo tembloroso su viejo teléfono de tapa en la mesa. «Vea por ellos», susurró. Cogí el teléfono, pero no usé el suyo. Saqué mi iPad de la bolsa, el único dispositivo que no había estrellado contra la pared. Necesitaba vídeo de alta definición. Necesitaba ver sus caras. En el ejército, a esto lo llamábamos operaciones psicológicas. Usas la arrogancia del enemigo en su contra. Haces que se sientan seguros, superiores, para que bajen la guardia y revelen su posición. Me senté en un rincón de la habitación, inclinando el iPad para que el fondo fuera solo oscuridad. Abrí el centro de control y pulsé el botón de grabar pantalla. Un pequeño punto rojo apareció en la esquina superior. Abrí FaceTime y llamé a Marisol. Sonó durante mucho tiempo. Ring, ring, ring. Luego, una explosión de ruido llenó la silenciosa habitación. Tambores de acero, el tintineo de vasos. El rostro de Marisol llenó la pantalla. Estaba sonrojada, sudorosa, con el delineador de ojos corrido. Llevaba un vestido de estampado tropical demasiado ajustado y sostenía una bebida que parecía una pecera. «¿Qué?», gritó por encima de la música, apenas mirando a la cámara. «Sofía, ¿estás loca? Son las 3 de la mañana allí. Más te vale que no llames para quejarte de la calefacción». Dejé caer los hombros. Abrí mucho los ojos. Subí el tono de mi voz, haciéndola sonar débil y aterrorizada. «Mamá, por favor», tartamudeé. «Es Arturo. Está con mucho dolor. Está gritando. Mamá, no sé qué hacer». Marisol puso los ojos en blanco y dio un largo sorbo a su bebida. «Siempre está con dolor. Se está muriendo, Sofía. Eso es lo que pasa. Ponte unos tapones para los oídos». Le di la medicina. Lloré, dejando escapar una lágrima. No fue difícil. Solo tuve que canalizar la rabia. Le di el gotero lleno, pero no está funcionando. No está haciendo nada. Creo que el frasco se ha estropeado. Creo que necesito llamar al 112. Necesito una ambulancia. No. La reacción fue instantánea. Marisol prácticamente se abalanzó sobre el teléfono. «No llames a una ambulancia. ¿Tienes idea de lo que cuesta eso? No vamos a pagar un viaje en ambulancia solo para que le digan que se está muriendo». Entonces la pantalla cambió. Jessica se abrió paso en el encuadre. Se veía aún peor que Marisol, con los ojos vidriosos y desenfocados. Llevaba una tiara que decía «Reina del crucero». «Oh, Dios mío, deja de ser tan dramática», arrastró las palabras Jessica, arrebatándole el teléfono a Marisol. «La medicina no está mala, idiota». Contuve la respiración. «Entonces, ¿por qué no funciona?» «Jessica, está agonizando. Es como si le estuviera dando agua». Jessica se rió, una risa cruel y con hipo. «Pues claro». Sonrió, satisfecha de sí misma. «Esa cosa cuesta como 50 pavos de copago. Y Iván necesitaba dinero para el depósito del casino. Así que, ya sabes, lo estiramos». «Lo estirasteis», repetí, asegurándome de que el micrófono captara cada sílaba.
Lo diluisteis. Bueno, dijo Jessica, molesta porque le estaba arruinando el rollo. Lo tiramos y lo llenamos con agua del grifo. Es el efecto placebo. Si cree que es medicina, se sentirá mejor. Solo dile que se aguante y deje de arruinarnos las vacaciones. Joder, qué aguafiestas eres. Miró a alguien fuera de cámara. Iván, tu cuñada está llorando por la medicina de agua. La voz de Iván llegó desde el fondo, despectiva y distante. Cuélgale, estoy en racha. Me quedé mirando la pantalla. Miré la cara engreída y vacía de Jessica. Miré a Marisol, que estaba ocupada tratando de pedir otra ronda de bebidas a un camarero detrás de ella. Habían confesado, habían admitido hurto mayor, maltrato a mayores y manipulación médica. Y lo habían hecho llevando una tiara de plástico. El punto rojo en la esquina de mi iPad parpadeaba constantemente. Grabando, grabando, grabando. Me senté derecha. Me sequé la lágrima falsa de la mejilla. El pánico desapareció de mi rostro, reemplazado por la mirada fría y dura de un soldado que acababa de adquirir el objetivo. Gracias, Jessica, dije. Mi voz bajó una octava. Era plana, tranquila y peligrosa. Jessica parpadeó, confundida por el repentino cambio de tono. ¿Qué? Eso era todo lo que necesitaba, dije. Disfrutad del crucero. Serán vuestras últimas vacaciones. No esperé una respuesta. Pulsé el botón rojo, detener grabación. El vídeo se guardó en fotos. La conexión se cortó. La habitación volvió a quedar en silencio. La trampa acababa de cerrarse. Si hubieras grabado esa llamada para exponerlos, dale a me gusta ahora mismo. Y comenta culpable abajo si estás listo para verlos pagar por lo que hicieron. Miré hacia la cama. Arturo me estaba observando. Lo había oído todo. Ya no parecía triste. Parecía satisfecho. «Los tienes», susurró. «Los tengo, papá», dije, acercándome a él. «Los tenemos». Dejó escapar un suspiro largo y lento, y sus ojos se dirigieron a la ventana donde el primer atisbo de luz gris comenzaba a tocar la nieve. «Bien», murmuró, su voz apenas audible. «Bien, ahora estoy cansado, Sofía. Estoy tan cansado». La ventisca exterior finalmente había amainado, dejando tras de sí un silencio tan profundo que se sentía pesado. Dentro de la casa, el aire seguía helado, pero la atmósfera había cambiado. Ya no era solo una casa fría, era una sala de espera para lo inevitable. Arturo estaba despierto, pero apenas, el estallido de energía que había encontrado para firmar los documentos del fideicomiso había consumido sus reservas como una bengala, dejándolo débil y vacilante. «Tengo hambre», susurró, lamiéndose los labios secos y agrietados. Fui a la cocina. Los armarios estaban vacíos. Marisol e Iván se habían llevado todo lo de valor o sustancia antes de irse. Ni pasta, ni sopa, ni siquiera una caja de galletas. Pero en el fondo de la despensa, escondida detrás de una caja de bolsitas de té rancias, encontré una lata de melocotones en almíbar. La abrí. El chasquido metálico de la anilla resonó en la cocina vacía. No tenía un cuenco, así que cogí una cuchara y llevé la lata de vuelta al estudio. Me senté en el borde de la cama y le di de comer una rodaja cada vez. El almíbar goteaba de la cuchara, dorado y dulce. «Tarta de melocotón», murmuró Arturo, cerrando los ojos de placer mientras tragaba, «como la que hiciste para el Día de la Hispanidad». Eran solo melocotones fríos enlatados, pero sonreí, conteniendo las lágrimas. «Sí, papá, es mi receta especial». Comió 3 rodajas y luego giró la cabeza. Había terminado. Se quedó mirando el techo, con la mirada desenfocada, a la deriva en el tiempo. Le enseñé a montar en bici. «¿Sabes?», susurró. «¿A quién?», pregunté suavemente, limpiándole la barbilla. «A Javier. Tenía 6 años». Marisol gritaba, decía que se rompería el cuello. Le quité los ruedines. Una sonrisa tenue y fantasmal asomó a sus labios. Se cayó, se raspó la rodilla hasta el hueso. Sangre por todas partes. No lloró. Solo me miró y dijo, «Vuelve a subirme, papá». Arturo giró la cabeza para mirarme. Sus ojos grises brillaban con una luz líquida. «Era terco como tú. Por eso te quería, Sofía. Tú no. Tú no te quedas en el suelo». «Tú tampoco», dije, con la voz quebrada. «Estoy cansado, cariño», respiró.
el aire traqueteando en su pecho. Creo que ya estoy listo para bajarme de la bici. Asentí, apretando su mano. Está bien, puedes soltarte. Javier está esperando. El cambio ocurrió alrededor de las 3 de la tarde. El ritmo de su respiración cambió. Se convirtió en el sonido que todo soldado y toda enfermera conoce. La respiración de Cheyne Stokes. Respiraciones largas y profundas, seguidas de aterradoras pausas de silencio. Inspira, expira, silencio. Silencio, inspira. No llamé al 112. No entré en pánico. Simplemente me subí a la cama a su lado, sentada con las piernas cruzadas, sosteniendo su mano entre las mías. La habitación estaba helada, pero sentí un extraño calor que irradiaba de él, como si su alma ardiera brillantemente una última vez antes de irse. Empecé a tararear. Mi voz era temblorosa al principio, pero encontró su fuerza en la penumbra. La muerte no es el final. ¿Cómo suena dulce el sonido que salvó a un miserable como yo? Canté la canción que él había pedido para su funeral años atrás, cuando bromeábamos sobre la muerte en las cenas de los domingos. La canté para acallar el viento. La canté para guiarlo a casa. Una vez estuve perdido, pero ahora me he encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Arturo tomó una última y larga respiración. Su cuerpo se estremeció, una liberación final de dolor y carga, y luego no volvió a respirar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era más fuerte que la tormenta, más fuerte que los gritos que había oído en mi cabeza antes. Era el silencio absoluto y final de una vida completada. Esperé 1 minuto, luego 2, luego extendí la mano y le cerré suavemente los ojos. Ya no eran grises, solo estaban vacíos. El hombre que había criado a mi marido, el hombre que había salvado mi futuro esta noche, se había ido. No grité, no me lamenté. El dolor estaba allí, un peso aplastante en mi pecho, pero era sólido y duro, como una piedra. No podía permitirme desmoronarme, todavía no. Me levanté, le besé la frente, ya se estaba enfriando. Adiós, papá, susurré. Luego fui a mi bolsa de lona en el pasillo, la abrí. Dentro, envuelto en plástico, estaba mi uniforme de gala, mi uniforme del ejército. Lo había traído porque planeaba visitar la tumba de Javier en el Día de los Veteranos. Ahora serviría para un propósito diferente. Me quité la ropa de civil, los vaqueros y el jersey que olían a viaje y a estrés. Me puse la camisa blanca impecable. Me abotoné la chaqueta azul oscuro. Ajusté la franja dorada de los pantalones. Me prendí las medallas en el pecho. Me recogí el pelo en un moño reglamentario. Me miré en el espejo. No vi a una viuda afligida, vi a un sargento. Vi a un soldado preparándose para la guerra. Volví al estudio. Me paré a los pies de la cama, con la espalda rígida, los talones juntos. Levanté mi mano derecha en un saludo lento y firme. Lo mantuve durante una larga cuenta de 3, mirando la forma inmóvil bajo la manta. Misión cumplida, señor, dije en la habitación silenciosa. Queda relevado de su servicio. Yo hago la guardia ahora. Bajé la mano. Luego cogí el teléfono y llamé a la funeraria. El señor Méndez llegó 1 hora más tarde, justo cuando el sol se tornaba de un morado pálido y magullado sobre el horizonte nevado. Vino con 2 ayudantes y una camilla. Fueron respetuosos, silenciosos, moviéndose con la gracia practicada de quienes tratan con la muerte a diario. Mientras aseguraban a Arturo a la camilla y lo cubrían con una colcha de terciopelo, el señor Méndez se volvió hacia mí con un portapapeles. Señora García, dijo en voz baja, supongo que la señora Vargas se encargará de los arreglos. Marisol querrá planear un velatorio, un servicio en la capilla. Solemos hacer un velatorio de 3 días para los veteranos. Lo miré. Estaba de pie junto a la chimenea. Los botones de latón de mi uniforme captaban la luz del amanecer. No, dije. El señor Méndez parpadeó. ¿Disculpe? No habrá velatorio, ni vigilia, ni servicio funerario, dije. Mi voz no dejaba lugar a discusión. Soy la albacea y la pariente más cercana, según la directiva médica y el fideicomiso firmado esta mañana. Le entregué los documentos que Catalina había dejado. Quiero una cremación directa, instruí, inmediatamente. Quiero sus cenizas en una urna y que me las devuelvan antes del jueves. Pero el resto de la familia, dudó. La señora Vargas quizá quiera despedirse.
Miré el espacio vacío en el suelo donde había encontrado a Arturo yaciendo en sus propios desechos hacía solo unas horas. La señora Vargas tuvo meses para despedirse, dije fríamente. Eligió un crucero en su lugar. No va a volver aquí a llorar sobre un ataúd que no pagó. No va a interpretar su dolor para los vecinos. El señor Méndez miró mi uniforme, luego el acero en mis ojos. Asintió lentamente. Entendido, sargento. Cuidaremos bien de él. Sacaron a Arturo al frío de la mañana. La puerta principal se cerró con un clic. Estaba sola en la casa. No me quité el uniforme. Fui al salón y me senté en el sillón frente a la puerta principal. La casa era legalmente mía, pero el hogar se había ido. Miré el calendario en la pared. Faltaban 2 días para el puente de la Constitución. Volverían entonces, bronceados y felices, esperando encontrar a un anciano muerto y a una nuera sumisa esperando para limpiar su desastre. Crucé las piernas, alisando el pliegue de mis pantalones. Que vengan. No me iba a mover de aquí. La mesa del comedor estaba puesta para la comida familiar, pero no había cordero, ni relleno, ni salsa de arándanos, ni tarta de calabaza enfriándose en el aparador. El aire no olía a salvia y a carne asada. Olía a cera de limón y a justicia fría y dura. Me senté a la cabecera de la mesa, con la espalda rígida contra la silla de roble de respaldo alto. Llevaba mi uniforme de gala completo. Las franjas doradas de mis pantalones reflejaban la débil luz invernal que se filtraba por las cortinas transparentes. Mis medallas estaban perfectamente alineadas en mi pecho, un colorido testimonio de disciplina y servicio. En el centro de la mesa, sobre el tapete de encaje que tanto le gustaba a Marisol, había 2 objetos. A la izquierda, una pesada urna de bronce, herméticamente cerrada. Arturo. A la derecha, la pistola de servicio de Javier, una HK-USP. El cargador estaba quitado. La corredera estaba bloqueada hacia atrás. La recámara vacía. No estaba allí para ser usada. Estaba allí para dejar clara una cosa. Representaba la protección que habían perdido. A mi derecha se sentaba Catalina Robles, vestida con un elegante traje de color carbón, su maletín abierto, una pila de documentos dispuestos con precisión quirúrgica frente a ella. Esperamos. A la 1:15 p.m., un taxi se detuvo en el camino de entrada. Las puertas de un coche se cerraron de golpe. Una risa se coló por la ventana. Una risa fuerte, de borrachera de vacaciones. Solo digo que, si el viejo la palmó, por fin podemos convertir ese estudio en una sala de cine. Oí la voz de Iván, seguida de la risita de Jessica. La puerta principal se abrió de golpe. Una ráfaga de viento entró, trayendo el olor a aire viciado de avión y a protector solar de coco. «Cariño, ya estamos en casa», gritó Marisol, dejando caer sus maletas en el vestíbulo. «Dios, qué frío hace aquí. Sofía, ¿se te olvidó pagar la factura del gas? ¿Y dónde está el cordero?» «Me muero de hambre». Entraron en tropel en el comedor. Un torbellino caótico de quemaduras solares, bolsas de licor del duty free y bolsas de compras de una rebaja pre-Navidad. Parecían ridículos en pantalones cortos y chanclas en un noviembre asturiano, tiritando, pero tratando de parecer bronceados y ricos. Se detuvieron en seco cuando nos vieron. Marisol se quedó helada, su mirada saltando de mi uniforme a la abogada, y finalmente aterrizando en la urna en el centro de la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó, la falsa alegría desaparecida de su voz. «¿Por qué vas disfrazada? ¿Y quién es ella?» «Soy Catalina Robles, la abogada de Arturo», dijo Catalina, su voz tranquila y autoritaria. «¿Y eso?», señalé la urna, «es tu marido». Marisol parpadeó, miró la urna, luego se encogió de hombros y se dejó caer en una silla, así que finalmente se fue. «Bueno, que Dios lo tenga en su gloria, es lo mejor». Estaba sufriendo. Miró a su alrededor. «¿Es por eso que no hay comida? ¿En serio, Sofía? ¿No podías meter un jamón en el horno?» Jessica e Iván se sentaron, con aspecto aburrido. Iván cogió una manzana del frutero, ignorando la efigie del hombre que lo crió. «Necesitamos hablar del patrimonio», dijo Catalina, rompiendo el silencio. «El señor Vargas dejó instrucciones específicas para tener esta reunión inmediatamente a vuestro regreso». Marisol se animó. La codicia reemplazó instantáneamente a la indiferencia. «¿Patrimonio? ¿Te refieres al seguro? ¿El Ministerio de Defensa envió un cheque?» Catalina se ajustó las gafas.
Me refiero a la cartera de inversiones del señor Vargas. El fideicomiso en vida revocable de Arturo Vargas. Marisol frunció el ceño. Cartera. Arturo no tenía cartera. Tenía una caja de herramientas y una mala espalda. Catalina cogió un documento. El señor Vargas fue uno de los primeros inversores en Apple, Microsoft y otras acciones de primera línea a partir de 1980. Reinvirtió todos los dividendos durante 40 años. Hizo una pausa para dar efecto. El valor actual del fideicomiso es de 3,246 euros. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el viento afuera. La mandíbula de Marisol se desencajó. Sus ojos se abrieron de par en par. A Iván se le cayó la manzana. Jessica jadeó, sentándose derecha. 3 millones, susurró Marisol. Luego, un grito de alegría pura y sin adulterar escapó de su garganta. Lo sabía. Sabía que ese viejo tacaño me estaba ocultando algo. Se levantó de un salto, agarrando a Iván por los hombros. «¡Somos ricos, Iván! Cariño, somos ricos! Podemos comprar la casa en la playa. Podemos comprarnos el barco». Se volvió hacia mí, con el rostro enrojecido por la victoria. «¿Ves, Sofía? Te dije que valía la pena quedarse. 3 millones de euros». Cogió la pila de papeles frente a Catalina. «Dame el talonario. Necesito transferir esto antes de que cierren los bancos». «Siéntese, señora Vargas», dijo Catalina. Su voz fue como un látigo. Marisol hizo una pausa. «¿Perdona? No he terminado de leer la disposición de los activos», dijo Catalina con frialdad. «¿Qué hay que leer?», rió Marisol, un sonido agudo y maníaco. «Soy su esposa. Es propiedad ganancial. Es mío». «Está en un fideicomiso en vida», corrigió Catalina. «Los activos del fideicomiso evitan la sucesión. Pertenecen al beneficiario designado». Miró el papel. La única beneficiaria del fideicomiso, incluyendo todo el efectivo, las acciones y este bien inmueble, es Sofía García. La habitación pareció inclinarse. La sonrisa de Marisol se congeló y luego se desintegró lentamente en una máscara de confusión y horror. «¿Qué?», susurró. «Señora Vargas, Iván, Jessica, vuestra parte de la herencia es 0». Catalina continuó, leyendo la enmienda que Arturo había firmado en la oscuridad. «Además, por la presente se os notifica una orden de desahucio. Tenéis 24 horas para desalojar la propiedad». «¡Mentirosa!». Marisol se abalanzó sobre la mesa. Su rostro se contorsionó en una mueca demoníaca. «Lo falsificaste, lo manipulaste. Estabas senil. Te demandaré. Te llevaré a los tribunales y te enterraré». Se abalanzó sobre mí, sus uñas como garras apuntando a mi cara. No me inmuté, solo miré la pistola en la mesa. Marisol siguió mi mirada. Se detuvo, jadeando. Su pecho se agitaba. La vista de la pistola de Javier, detuvo su violencia. «Esto no ha terminado», siseó, retrocediendo. «Esto es un asunto civil. Conseguiré un abogado. Demostraré incapacidad. No verás ni un céntimo». «Tienes razón, Marisol», dije, levantándome lentamente. Cogí mi iPad de la mesa. «El dinero es un asunto civil». «Pero esto», dije, sosteniendo el dispositivo, «es un asunto penal». Le di al play, subí el volumen al máximo. El sonido de los tambores de acero y las risas llenaron el silencioso comedor, y luego la voz de Jessica, fuerte y clara, arrastrando las palabras por el alcohol y la arrogancia. «Lo diluimos. Bueno, lo tiramos y lo llenamos con agua del grifo. Solo dile que se aguante». El rostro de Marisol se puso pálido. No solo pálido, blanco como el papel, mortal. Jessica soltó un chillido ahogado, llevándose las manos a la boca. Iván parecía que iba a vomitar. «Eso es», tartamudeó Marisol, su voz temblorosa. «Eso está fuera de contexto. Es una broma. Estábamos bromeando». «El maltrato a mayores no es una broma», dije, mi voz baja y peligrosa. «La manipulación médica no es una broma. Robar el dinero del seguro de vida militar no es una broma. Y tampoco lo es el homicidio involuntario». Me incliné sobre la mesa, mirándola a sus ojos aterrorizados. «Lo mataste, Marisol. Le quitaste sus analgésicos y dejaste que su corazón fallara por el shock de la agonía. Eso es homicidio». «No», susurró, retrocediendo hacia el aparador. «No, no lo hicimos. No puedes probarlo. Toc, toc». El sonido vino del vestíbulo, corto, agudo e innegable. Luces azules y rojas,
Inundaron las cortinas transparentes, pintando las paredes del comedor con colores policiales. No solo llamé a una abogada, Marisol, dije, cogiendo la urna y apretándola contra mi pecho como un escudo. Llamé al fiscal. Pasos pesados sonaron en el porche. La puerta principal, que habían dejado abierta en su excitación, enmarcó a 2 agentes uniformados y a un detective. ¿Marisol Vargas?, preguntó el detective, entrando en la habitación. Sostenía un par de esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Los miré. La familia quemada por el sol, aterrorizada, que se había ido de crucero para celebrar la muerte de mi marido. Felices fiestas, dije. El clic metálico de las esposas apretándose alrededor de las muñecas de Marisol fue el sonido más dulce que jamás había oído. Era mejor que la música. Era el sonido de las consecuencias alcanzando finalmente a una mujer que pensaba que podría escapar de ellas para siempre. «¡Ay, me estás haciendo daño! ¿Sabes quién soy?», chilló Marisol, retorciéndose mientras el agente la giraba para encarar la pared. Su vestido tropical estaba arrugado, y su bronceado en spray parecía naranja y desigual bajo la dura luz del comedor. «Soy una viuda afligida. Mi marido acaba de morir. No puedes arrestar a una viuda en plenas fiestas. Se le arresta por maltrato a mayores con resultado de muerte, hurto mayor y manipulación de un narcótico de la lista segunda», recitó el detective con voz aburrida y practicada. «Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá y será utilizada en su contra». «¡Sofía!», gritó Marisol, girando la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban desorbitados, desquiciados por una mezcla de terror y rabia narcisista. Diles que paren. Soy tu suegra. Yo di a luz a Javier. Cría al hombre con el que te casaste. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a llamar a la policía a tu familia? Estaba jugando la única carta que le quedaba, la carta de la biología. Pensaba que porque había parido a Javier hacía 30 años, tenía un pase libre para asesinar a su padre. Me acerqué a ella hoy. No grité. No perdí los estribos. Simplemente la miré con el mismo interés clínico y desapegado que uno podría tener por un espécimen en un frasco. «Tú diste a luz a Javier», dije. Mi voz cortó sus histerias. «Eso es biología, pero Arturo lo crió. Arturo lo amaba. Y tú lo mataste». «No lo maté», escupió, la saliva volando de sus labios. «Estaba enfermo. Iba a morir de todos modos. Cambiaste sus analgésicos por agua del grifo», dije. «Lo torturaste para ahorrar 50 euros. Eso no es enfermedad, Marisol. Eso es maldad. Y ahora vas a morir en la cárcel. A Javier le daría vergüenza compartir ADN contigo». Su rostro se descompuso por primera vez. La realidad la golpeó. No iba a ir a la casa de la playa. No iba a ir al centro comercial. Iba a ir a una celda. Dejó escapar un sonido ahogado como una sirena, y sus rodillas se doblaron mientras el agente la arrastraba hacia la puerta. Eso dejaba a los tortolitos. Iván estaba de pie junto al aparador, con el rostro pálido y verdoso. Parecía un niño pequeño atrapado robando de la caja de galletas, solo que la caja era un fondo fiduciario de 3 millones de euros. Miró a los agentes que se acercaban, luego miró a Jessica. «Nena», tartamudeó, extendiéndole una mano temblorosa. «Nena, diles que solo hice lo que mamá dijo. Solo estábamos tomando prestado el dinero, ¿verdad?» Jessica dio un paso atrás. Sus ojos se movían entre Iván, las esposas y el detective de rostro sombrío. Casi se podían ver los engranajes girando en su cabeza. Estaba calculando el retorno de la inversión de esta relación. La acción acababa de desplomarse a cero. «No me toques», dijo Jessica. Su voz ya no arrastraba las palabras. Era aguda y sobria. «Jessica», parpadeó Iván, confundido. «¿Qué estás haciendo? Tenemos que llamar a un abogado juntos. Nosotros». Jessica soltó una risa aguda e incrédula. «No hay nosotros, Iván. Me dijiste que eras rico. Me dijiste que el dinero del seguro era tuyo. Me mentiste». Se volvió hacia el detective, con las manos levantadas en un gesto de inocencia. «Agente, yo no sabía nada de la medicina. Juro que solo fui al viaje porque me invitaron. Yo también soy una víctima aquí. Me manipuló». «Jessica», jadeó Iván. La traición lo golpeó más fuerte que las esposas. Fuiste tú la que echó el agua en el frasco. Tú hiciste la broma sobre el efecto placebo. «¡Mentiros!», chilló Jessica,
Se adelantó y le dio una bofetada a Iván en la cara. ¡Sas! Fue un golpe sólido. La cabeza de Iván se echó hacia atrás. «Eres un perdedor patético y sin un duro», gritó, agarrando su bolso de Gucci, el comprado con el dinero de sangre de Javier, y apretándolo con fuerza. «Rompo contigo. No me llames. No me escribas desde la cárcel. Hemos terminado». Giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta, apartando a los agentes. «Me voy. No soy cómplice. Estoy soltera». Y así, el amor de su vida se había ido, escabulléndose como una rata que huye de un barco que se hunde, llevándose el bolso robado con ella. Iván se quedó allí, con una marca de mano roja floreciendo en su mejilla mientras el segundo agente le sujetaba una muñeca a la espalda. La arrogancia que había mostrado una hora antes cuando bromeaba sobre convertir la habitación de la muerte de Arturo en una sala de medios se había evaporado. Estaba completamente desnudo. No era más que un chico de 30 años que nunca se había mantenido en pie por sí solo. El agente lo empujó hacia adelante. Al pasar junto a mí, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas justo delante de mí. El suelo de madera crujió con el impacto. Me miró. Sus ojos estaban húmedos y le moqueaba la nariz. Parecía patético. Se parecía exactamente al hermano pequeño del que Javier solía quejarse, el que siempre rompía cosas y esperaba que los demás las arreglaran. «Sofía, por favor», sollozó, los mocos corriendo por su labio. «Por favor, no dejes que me lleven. Tengo miedo. No puedo ir a la cárcel. No soy como tú. No soy fuerte». Lo miré desde arriba. No sentí nada. Ni piedad, ni rabia. Solo un vasto y vacío asco. «Deberías haber pensado en eso antes de robar 400. 0 euros», dije. Se abalanzó de rodillas, tratando de agarrar el bajo de mis pantalones, pero el agente lo tiró hacia atrás. «Sofía», balbuceó, usando el apodo que Javier solía llamarme porque me sonrojaba fácilmente. Estaba tratando de manipularme. Estaba tratando de invocar al fantasma de su hermano para salvarse. «Hazlo por Javier, por favor». Javier me quería. No querría que su hermanito fuera a la cárcel. No querría que yo me quedara sin casa. «Sofía, por favor, por Javier». El aire en la habitación pareció bajar 10 grados. Me agaché. Me puse justo en su cara, tan cerca que pudo ver el reflejo de su propio miedo patético en mis ojos. «No vuelvas a pronunciar su nombre», susurré. Mi voz era baja, aterradoramente tranquila. «Robaste su indemnización por muerte. Dejaste que su padre muriera en agonía mientras jugabas. Deshonraste todo lo que él representaba». Me levanté, alzándome sobre él con mi uniforme de gala, pareciendo el día del juicio final que nunca creyó que llegaría. «Tienes razón, Iván. Javier no querría que te quedaras sin casa», dije. «Y no lo harás. Tendrás un techo sobre tu cabeza, 3 comidas al día y un inodoro de metal durante los próximos 10 a 15 años. Miré a la gente. «Sáquenlo de mi casa». «Sofía, no, Javier me salvaría». Chilló Iván mientras lo levantaban y lo arrastraban hacia la puerta. «Si Javier estuviera vivo», le grité, mi voz firme, «él mismo te estaría poniendo las esposas». La puerta se cerró de golpe. Los gritos cesaron. La casa quedó en silencio. El comedor estaba vacío, salvo por las bolsas esparcidas de souvenirs baratos y la urna sobre la mesa. Los parásitos se habían ido. La infección había sido eliminada. Miré el desastre que habían dejado. La silla volcada, las huellas de barro, la fruta derramada. Era un desastre. Pero por primera vez en 8 meses, el aire de la casa no olía a podredumbre. Olía a limpio. Olía a invierno. Olía a libertad. La ventisca finalmente había amainado. Salí al porche, entrecerrando los ojos contra el cegador sol de la mañana, que se reflejaba en 60 centímetros de nieve fresca e intacta. El mundo estaba en silencio, salvo por el rítmico y distante raspar de una quitanieves del condado, despejando la carretera principal colina abajo. El aire era fresco y limpio, lo suficientemente agudo como para picar la nariz. Pero se sentía bien. Se sentía como la primera respiración real que tomaba en 8 meses. Había metido mi vida en la parte trasera de mi camioneta 4x4 en menos de 1 hora. No me llevé mucho, mi bolsa de lona, mi uniforme, algunas fotos de Javier y la urna de bronce con las cenizas de Arturo, ahora abrochada de forma segura en el asiento del copiloto. La casa detrás de mí, la casa de campo que tanto apreciaba Marisol, el lugar donde Arturo se había consumido en la oscuridad, ya no era un hogar. Era solo una estructura, un cascarón de madera y revestimiento que pertenecía al fideicomiso, un activo financiero a liquidar.
Ya había llamado a un agente inmobiliario. Saldría al mercado el lunes. Caminé por el camino de entrada, el satisfactorio crujido de mis botas en la nieve compactada. Al final del camino, un coche de la Guardia Civil estaba al ralentí, su escape echando nubes blancas al cielo azul. Las carreteras habían estado intransitables durante el apogeo de la tormenta de anoche, por lo que los agentes tuvieron que esperar a que pasaran las quitanieves antes de poder transportar a Marisol e Iván a la prisión provincial. Los estaban sacando ahora. Marisol salió primero, flanqueada por una agente. Ya no gritaba. La lucha se había extinguido en ella, dejándola con un aspecto viejo y pequeño. Sin su maquillaje, sus joyas, sin la arrogancia que la alimentaba, parecía un fantasma. Ni siquiera me miró mientras la guiaban a la parte trasera del coche. Ya se había ido, perdida en la realidad de lo que se avecinaba. Luego vino Iván. Tiritaba con sus pantalones cortos tropicales y una sudadera delgada que la policía le había echado por los hombros. Tenía las manos esposadas delante de él. Parecía miserable, con la nariz roja y moqueando, sus ojos escudriñando el suelo como si buscara una salida. Me detuve junto a la puerta trasera de mi camioneta. Miré mi mano izquierda. Mi alianza de boda de oro brillaba a la luz del sol. Era un anillo sencillo. Uno que Javier y yo habíamos elegido juntos en una casa de empeños cerca de la base porque éramos jóvenes y no teníamos dinero. Durante años lo había mirado y había sentido amor. Pero últimamente, desde que Javier murió y me quedé sola con su familia, el anillo había comenzado a sentirse pesado. Se sentía como un grillete, atándome al apellido Vargas, atándome a la crueldad de Marisol y a la codicia de Iván. Javier no estaba en ese anillo. Javier estaba en mi corazón. Javier estaba en los recuerdos de viajes por carretera nocturnos y mañanas tranquilas. Este trozo de metal era solo una conexión con las personas que lo habían deshonrado. Me quité el anillo del dedo. Dejó una banda pálida de piel donde había estado durante 7 años. Lo sostuve en alto, dejando que el sol captara el oro una última vez. «Oye, Iván», dije. Mi voz no era fuerte, pero en el aire fresco de la mañana se oyó perfectamente. Levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el oro entre mis dedos. «¿Querías tanto el dinero de Javier?», pregunté. «Puedes quedarte con esto». Moví la muñeca. El anillo trazó un arco en el aire, girando a la luz del sol, y aterrizó con un suave plink en un banco de nieve cerca del borde del camino de entrada, justo al lado de un charco de aguanieve amarillenta. La reacción de Iván fue instintiva, fue patética. No jadeó. Se abalanzó. Realmente se abalanzó. Se zafó de la gente, lanzándose hacia el banco de nieve, sus manos esposadas cavando frenéticamente por los pocos cientos de euros de oro enterrados en el hielo. Resbaló en el pavimento resbaladizo y cayó de bruces en la nieve, escarbando como un animal hambriento luchando por una migaja. «Levántate», ladró el agente, levantándolo por la parte de atrás de la sudadera. «Por Dios, chico, ten un poco de dignidad». Iván se puso de pie a trompicones, cubierto de nieve, tiritando, con los ojos todavía fijos en el lugar donde el anillo había desaparecido. Me miró, y por un instante, vi cómo se daba cuenta. Había sacrificado su libertad, su familia y su futuro por nada. Iba a la cárcel, y lo hacía cubierto de aguanieve, cavando en busca de oro de tontos. Me di la vuelta. No necesitaba verlo entrar en el coche. Esa parte de mi vida había terminado. Me subí al asiento del conductor y cerré la puerta de golpe. La cabina estaba cálida. El motor zumbaba con un ronroneo bajo y constante. Miré mi mano derecha. En mi dedo anular llevaba un anillo diferente. Era de acero mate y pesado con el águila, el globo y el ancla grabados en él. El anillo de servicio del Cuerpo de Marines de Arturo. Me quedaba grande, así que lo había envuelto con cinta aislante, como hacen los soldados en el campo. Puse la mano en la palanca de cambios. Pensé en la transferencia bancaria que había configurado con Catalina Robles hacía solo una hora. 2 millones de euros. Era una cantidad de dinero que cambiaba la vida. Era suficiente para comprar una mansión, una flota de coches, para desaparecer en una isla y no volver a trabajar. Pero esa no era yo. Y ese no era Arturo. Me había quedado con la mitad, alrededor de 6 millones. Suficiente para asegurarme de no tener que preocuparme nunca más. Suficiente para quizás empezar un pequeño negocio, o comprar una cabaña cerca de un lago donde pudiera pescar y pensar. La otra mitad,
6 millones de euros, ya se había ido. Había firmado los papeles para establecer la Fundación Memorial Arturo y Javier Vargas. El dinero iría a Caritas Castrense y a la Asociación de Veteranos del Ejército. Construiría rampas para veteranos discapacitados. Pagaría terapia para soldados con TPT. Proporcionaría alojamiento a familias cuyos seres queridos se estuvieran recuperando en hospitales militares. Marisol e Iván habían intentado usar el dinero de Arturo para comprar bolsos y cruceros. Ahora, ese mismo dinero iba a salvar las vidas de hombres y mujeres que realmente lo merecían. Era la máxima justicia poética. Puse la camioneta en marcha. ¿Listos, chicos?, pregunté, mirando la urna en el asiento del copiloto y tocando la foto de Javier en mi salpicadero. Salí del camino de entrada, las ruedas crujiendo en la nieve. No miré por el retrovisor, no miré la casa, no miré el coche patrulla. Me incorporé a la carretera principal, en dirección oeste hacia la autopista. La carretera estaba despejada y salada, una cinta negra de asfalto cortando el paisaje blanco, extendiéndose hacia el horizonte. Martin Luther King Jr. dijo una vez: "El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia". Tenía razón. A veces se inclina lentamente, a veces tarda años, a veces parece que se está rompiendo, pero si mantienes la línea, si luchas por lo que es correcto, finalmente vuelve a su sitio. Bajé la ventanilla, dejando que el viento frío me quemara las mejillas y llenara mis pulmones. Respiré hondo. La pesadilla había terminado. El invierno estaba terminando. Javier, Arturo, susurré al viento. Descansad en paz. Podéis descansar ahora. Yo hago la guardia desde aquí. Pisé el acelerador, y por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo. Estaba conduciendo hacia mi vida. Mirando hacia atrás en mi viaje, me di cuenta de que la píldora más difícil de tragar no fue el dinero robado. Fue la traición de las personas que consideraba mi familia. Solía creer que la familia significaba quedarse y aguantar, sin importar cuán tóxica fuera la situación. Pero aprendí por las malas que la familia es un título que se gana con amor y cuidado, no un derecho de nacimiento. Establecer esos límites no fue un acto de odio hacia ellos, fue la más alta expresión de amor propio. Me di cuenta de que si seguía abriendo la puerta a quienes me hacían daño, solo les estaba entregando el arma. Alejarme fue lo más valiente que hice para salvar mi propia vida. Ahora quiero pasaros la palabra a vosotros. ¿Alguna vez os habéis sentido atrapados por un sentido del deber hacia familiares que solo os agotan? ¿O habéis encontrado el valor, como yo, para finalmente cortar esos lazos y elegir vuestra propia paz? Por favor, seguid viendo y compartid vuestra historia en los comentarios. Los leo, y quiero saber que no estoy sola en esto. Si ver que finalmente se hizo justicia os dio el alivio que necesitabais hoy, pulsad el botón de me gusta y suscribíos al canal. Mantengámonos unidos.